¿Qué pasa cuando una mujer con una identidad oculta es acusada injustamente por un policía corrupto? ¿Podrá mantenerse firme cuando el sistema parece estar manipulado en su contra? En un mundo donde la verdad a menudo se pasa por alto, la lucha de una mujer por la justicia podría revelar más que solo una mentira. ¿Ganará o la verdad quedará enterrada para siempre? Mira para descubrirlo. No olvides dar like, comentar y suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. El sol de la tarde proyectaba un resplandor dorado sobre las tranquilas calles de Málaga, España. El aire era fresco, y Elena Ruiz, analista de ciberseguridad de la NSA, finalmente se dirigía a casa tras una larga e intensa sesión informativa en la base militar de Rota. Ya no pensaba en el trabajo, solo en relajarse con una copa de vino y ponerse al día con la última temporada de su serie favorita. Su BMW negro avanzaba con suavidad por la carretera suburbana, el zumbido del motor era un ruido de fondo reconfortante. Ajustó el retrovisor y frunció ligeramente el ceño. Un coche patrulla. No lo había notado al principio, pero ahora, al girar a la derecha hacia una calle más tranquila, se dio cuenta de que el vehículo la había estado siguiendo durante varios minutos. La mano de Elena se tensó sobre el volante. No iba a exceso de velocidad. No estaba violando ninguna ley de tráfico. Entonces, ¿por qué la seguía el policía? Esa sensación familiar e inquietante le recorrió la espalda. Ser una mujer negra en cualquier lugar significaba estar siempre alerta. Siempre preparada para el momento en que el policía equivocado, en el día equivocado, decidiera que ella era un problema. Entonces, las sirenas se encendieron. Luces rojas y azules parpadearon en su retrovisor. Elena exhaló con fuerza. Aquí vamos. Redujo la velocidad, activó el intermitente y se detuvo al lado de la carretera. Sus movimientos fueron suaves, controlados, nada brusco, nada alarmante. Sabía cómo funcionaba esto. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permaneció neutro mientras bajaba la ventanilla. El policía se acercó con pasos lentos y deliberados que gritaban, «Aquí mando yo». Era alto, de hombros anchos, y caminaba con la arrogancia de un hombre que nunca había tenido que cuestionar su autoridad. Su placa decía Morales. Elena había oído ese nombre antes. Juan Morales, un policía problemático, de esos que aparecían en las noticias por acusaciones que nunca prosperaban. De los que tenían un historial de quejas por uso excesivo de la fuerza que se enterraban bajo tonterías burocráticas. Esto era malo. Carnet y documentación, dijo Morales, con voz cortante y poco amistosa. Sin hola, sin señora, sin fingir cortesía. Elena asintió, ya buscando en la guantera los documentos. Se aseguró de que sus movimientos fueran lentos y deliberados, sin gestos bruscos, nada que pudiera mal interpretarse. Los entregó. Oficial, ¿puedo preguntar por qué me ha detenido?, preguntó, manteniendo un tono firme. Morales apenas miró sus papeles antes de devolverle la mirada con una sonrisa burlona. Diste un volantazo hace un rato. Además, tu luz de freno izquierda está fundida. Elena parpadeó. ¿Volantazo? Eso era mentira. ¿Y su luz de freno? Había revisado su coche hace 2 semanas. No había forma. ¿Estás seguro de eso, oficial?, preguntó, cuidando de mantener su voz neutra. No creo haber dado un volantazo, y mi coche pasó la inspección recientemente. La sonrisa de Morales desapareció. Su expresión se endureció. ¿Me estás cuestionando? El estómago de Elena se retorció. Esto era un juego, una demostración de poder. Tenía 2 opciones: discutir y arriesgarse a empeorar la situación, o seguirle el juego y esperar que terminara rápido. Solo intento entender, dijo con suavidad. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Morales no respondió. En cambio, dio un paso atrás y señaló con el pulgar. Baja del coche. La respiración de Elena se detuvo un instante. Disculpe, fuera, ahora. Su pulso se aceleró. Esto no está bien. Esto no es normal. Oficial, ¿hay alguna razón? La mano de Morales fue a su funda. No sacó el arma, solo la dejó ahí. Una advertencia silenciosa. Elena tragó su enfado y obedeció. Se movió despacio, bajando al pavimento, con las manos a los lados. Date la vuelta, ordenó. Lo hizo. Lo oyó moverse detrás de ella, sintió su presencia imponente. Entonces, sin previo aviso, sintió sus manos cacheándola. ¿Qué está buscando exactamente?, preguntó, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que bullía bajo la superficie. Solo comprobando, dijo él con pereza, como si ella no tuviera derecho a cuestionarlo. Cuando terminó, se apartó y señaló hacia su coche. Abre el maletero. Elena se congeló. No tiene causa probable para registrar mi vehículo. Los labios de Morales se curvaron en una sonrisa burlona. No necesito causa probable si das tu consentimiento. No lo doy. Su sonrisa se amplió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Bien, dijo, llamaré a una unidad canina. Podemos estar aquí toda la noche si hace falta. Elena exhaló con fuerza.
Podía resistirse, exigir una orden, argumentar que no tenía motivos, pero sabía cómo funcionaba esto. Si se oponía, incluso dentro de sus derechos legales, Morales lo torcería en falta de cooperación o obstrucción. Así que tomó una decisión. Adelante, dijo. Morales dio un paso adelante y abrió el maletero él mismo. Rebuscó entre sus pertenencias, arrojando cosas a un lado sin cuidado. Su bolsa de viaje, una chaqueta, algunos libros, nada sospechoso, nada ilegal. Tras unos minutos, cerró el maletero de golpe. Vuelve al coche, dijo. Elena lo hizo, sus manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Morales desapareció un momento, presumiblemente verificando su documentación. Cuando regresó, traía sus papeles del seguro. Esto venció el mes pasado, dijo. La cabeza de Elena se alzó de golpe. Eso no es posible, dijo. Lo renové. La sonrisa de Morales volvió. Pues según el sistema, estás conduciendo sin seguro. Su corazón latía con fuerza. Esto está mal, está mintiendo, me está tendiendo una trampa. Tengo pruebas, dijo rápidamente. Puedo mostrárselo en mi móvil. La mano de Morales volvió a su funda. Baja del coche. El estómago de Elena cayó. No, dijo con firmeza. Esto no es justo. Su sonrisa se transformó en una mueca. ¿Te estás resistiendo? Ella sabía lo que venía después. Antes de que pudiera decir otra palabra, Morales le agarró la muñeca y la jaló hacia adelante. Estás arrestada por conducir sin seguro y obstruir una investigación policial, declaró. La respiración de Elena se aceleró. Esto es un error, dijo, luchando por mantener la voz firme. Sabe que tengo seguro. Morales soltó una risita baja y condescendiente. Cállate, dijo, a menos que quieras que añada resistencia al arresto a la lista. Cerró las esposas alrededor de sus muñecas. El metal frío mordió su piel. Y luego, mientras la empujaba hacia el coche patrulla, se inclinó y susurró. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Su sonrisa se amplió. Hoy no. Mientras Elena era forzada a entrar en el asiento trasero del coche patrulla, mirando por las ventanillas tintadas la luz del día que se desvanecía, hizo un voto silencioso. Él iba a lamentar esto. No con violencia, no con venganza, sino con la verdad. Las luces fluorescentes de la comisaría de Málaga zumbaban en lo alto, proyectando un brillo duro sobre el área de registro. Elena Ruiz estaba sentada rígidamente en el banco de metal frío, con las muñecas doloridas por las esposas que acababan de quitarle. La sala olía a café rancio y desinfectante, un lugar estéril e inhóspito diseñado para quebrar el espíritu de quienes se veían obligados a permanecer en él. Morales la había llevado con un pavoneo triunfal, casi exhibiéndola como un trofeo. Los otros oficiales apenas le dedicaron una mirada, ya fuera porque confiaban en Morales o simplemente no les importaba, no podía decirlo. Siéntate, gruñó el oficial de registro, apenas levantando la vista de sus papeles. Elena se mordió la lengua, sabiendo que responder con brusquedad no la ayudaría. En cambio, se concentró en estabilizar su respiración, manteniendo la postura recta. No era solo una mujer cualquiera de la calle. No estaba indefensa, pero por ahora, tenía que jugar con inteligencia. El procesamiento tomó más tiempo del necesario. Parecía deliberado. El oficial que manejaba sus papeles, Gómez, parecía dudar, lanzándole miradas ocasionales como si supiera que algo no encajaba. Pero Morales estaba cerca, con los brazos cruzados, exudando un aire de intocabilidad. Gómez suspiró y continuó con el trámite. ¿Nombre completo? Elena respondió. Fecha de nacimiento. Otra respuesta breve. ¿Tiene marcas distintivas, cicatrices o tatuajes? Exhaló con fuerza. No. Las preguntas continuaron, cada una erosionando su paciencia. Luego vino lo peor, la foto de ficha. Se paró contra el fondo blanco, mirando directamente a la cámara mientras el flash se disparaba. La humillación ardía profundamente, pero se negó a dejar que se notara. Luego vinieron las huellas dactilares. Tinta en sus dedos. Presionar, girar, repetir. Se sentía como una criminal. Cuando terminaron, Morales reapareció, con una sonrisa engreída en el rostro. Tienes suerte de que no te meta en una celda con criminales de verdad, dijo con despreocupación. Elena le lanzó una mirada punzante, su voz firme. No hice nada ilegal. Morales rió. Ya veremos. Se giró hacia Gómez. Asegúrate de que no haga su llamada por un rato. Gómez dudó pero luego asintió. El estómago de Elena se tensó. Esto era un juego para Morales. Quería que se sentara, que se consumiera, que se sintiera impotente. No le daría esa satisfacción. Pasaron horas. Elena estaba en una celda de detención, con los brazos cruzados, su mente acelerada. Repasó los eventos una y otra vez, analizando cada detalle como lo haría con una amenaza cibernética. Morales había mentido sobre el volantazo. Mentido sobre la luz de freno. Mentido sobre su seguro. Eso significaba que había planeado esto.
¿Pero por qué? ¿Había sido solo mala suerte? ¿O había algo más? El dolor en sus músculos por estar sentada en la celda fría se desvaneció al fondo mientras su mente analítica tomaba el control. Morales estaba demasiado confiado, demasiado seguro de que no contraatacaría. Eso significaba que había hecho esto antes. Y se había salido con la suya. Un ruido metálico la sacó de sus pensamientos. Un guardia se acercó a su celda, con las llaves tintineando. «Tienes una llamada». Elena se levantó de inmediato, ocultando su alivio mientras seguía al guardia al pasillo. La llevaron a un teléfono montado en la pared. Sin privacidad, tomó el auricular y marcó el único número que sabía de memoria, Clara Vega. El teléfono sonó una vez, 2 veces, luego, Clara al habla. Su voz era cortante, profesional y al instante tranquilizadora. Elena no perdió tiempo. «Clara, soy yo. Estoy en la comisaría de Málaga. Morales me arrestó con cargos falsos». Una pausa. Luego, «Cuéntamelo todo». Elena resumió rápidamente lo sucedido. El supuesto volantazo inventado, el problema inexistente con la luz de freno, la falsa acusación sobre el seguro. Clara exhaló con fuerza. «Ese maldito». Elena permitió una pequeña sonrisa. «¿Entonces lo conoces?» «Sí. Morales tiene una reputación, pero nadie ha podido derribarlo. Cada queja contra él se pierde o se resuelve fuera de los tribunales». Elena apretó la mandíbula. «Entonces tal vez sea hora de que alguien lo haga». La voz de Clara era de acero. «Voy para allá. No digas una palabra más a nadie. Yo me encargo». La línea se cortó. Elena exhaló. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sintió que tenía una oportunidad real de contraatacar. Pero aún no había terminado. Tan pronto como la escoltaron de vuelta a su celda, se sentó y pasó los dedos por sus trenzas. Su mente seguía trabajando. Tenía otra carta que jugar. Deslizando las manos bajo las mangas de su chaqueta, presionó cuidadosamente el pequeño escáner biométrico incrustado en la tela, un dispositivo discreto conectado a una red segura de la NSA. No podía acceder a sistemas clasificados desde aquí, pero podía enviar una señal de emergencia a alguien que pudiera ayudarla. Diego Navarro. Diego era uno de sus colegas más confiables en la NSA, un especialista en ciberseguridad con una habilidad asombrosa para desenterrar suciedad oculta sobre casi cualquiera. Su mensaje fue simple: «Necesito información sobre Juan Morales, policía de Málaga. Quejas pasadas, demandas, cualquier cosa inusual». Tardó menos de 10 minutos en llegar una respuesta que parpadeó en su pantalla oculta. «Diego, ¿estás en problemas?» «Elena, nada que no pueda manejar. Solo necesito saber a qué me enfrento». Diego no la cuestionó más. Elena paseó por su celda, esperando. Tras otros 20 minutos, su manga vibró de nuevo. Miró discretamente la pantalla. «Diego, Morales tiene un patrón. 2 demandas por perfilamiento racial, resueltas fuera de tribunales. Múltiples quejas por uso excesivo de la fuerza, sin pruebas suficientes para actuar. El tipo debería haber sido despedido hace años». El estómago de Elena se retorció. Sabía que era malo, pero esto era peor de lo que imaginaba. «Diego, además, algo no cuadra. El departamento está retrasando la entrega de las imágenes de su cámara corporal. Eso nunca es buena señal». Elena sonrió para sí misma a pesar de todo. «Lo están encubriendo, Diego, eso parece». Elena sabía lo que eso significaba. Si estaban intentando enterrar pruebas, entonces esas pruebas valían la pena desenterrar. Envió un mensaje final: «Mantente atento. Tengo la sensación de que las cosas están a punto de ponerse interesantes». Para cuando Clara llegó a la comisaría, Elena estaba más que lista. Morales, siempre el engreído, había estado esperando fuera del área de celdas, probablemente esperando que Elena suplicara o rogara. En cambio, ella se mantuvo erguida, con la barbilla levantada, inquebrantable. Los tacones de Clara resonaron contra el suelo mientras entraba como si fuera la dueña del lugar. No le dedicó ni una mirada a Morales, sus ojos estaban fijos en Elena. «Vamos a sacarte de aquí», dijo. Elena asintió. Morales resopló: «No va a ninguna parte hasta que yo lo diga». Clara se giró hacia él, sonriendo fríamente. «Oh, creo que sí. Y me encantaría verte intentar detenerme». Por primera vez, Morales pareció inseguro. Elena cruzó los brazos. Ya no estaba luchando solo por sí misma. Estaba a punto de desafiar todo un sistema corrupto, y no iba a retroceder. El aire en el tribunal de Málaga estaba cargado de tensión. Elena Ruiz estaba sentada junto a su abogada, Clara Vega, en la silla de la acusada, con la espalda recta, su expresión serena. Pero por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada detalle, cada posible ángulo. Esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba de cada persona a la que Morales había perjudicado. Cada vez que había torcido la ley en su propio beneficio. Si dejaba esto pasar, lo haría de nuevo, con alguien más, alguien que tal vez no tuviera los recursos o la preparación para contraatacar.
Así que hoy, no solo se estaba defendiendo, estaba pasando a la ofensiva. La jueza, una mujer mayor llamada Isabel Torres, llamó al tribunal a sesión. Tenía fama de ser justa, pero también estricta. Sin rodeos, exactamente el tipo de jueza que Elena esperaba. Al otro lado del tribunal, Ricardo López, el fiscal, ajustó su corbata y se puso de pie. Era un hombre de aspecto afilado, de unos 40 y tantos, con la confianza resbaladiza de alguien acostumbrado a ganar. Tenía vínculos estrechos con el departamento de policía, y por su actitud era evidente que no estaba solo aquí para procesar un caso, estaba aquí para proteger a uno de los suyos. López comenzó con un discurso bien ensayado sobre la ley y el orden, y hacer responsables a los ciudadanos. Describió a Elena como no cooperativa y beligerante, pintando la imagen de una mujer que había convertido una parada de tráfico rutinaria en un enfrentamiento innecesario. La acusada se negó a cumplir con instrucciones simples, afirmó López, paseándose por el suelo. Se resistió a órdenes legítimas, no presentó un seguro válido e intentó obstruir una investigación. Elena apretó los puños bajo la mesa. Mentira tras mentira. Clara, sin embargo, permaneció tranquila, su expresión indescifrable. Había estado en demasiadas de estas batallas para dejarse perturbar. López llamó a su primer testigo, el oficial Juan Morales. Morales caminó hacia el estrado, su uniforme impecable, su postura rígida. Interpretó el papel del oficial diligente a la perfección, respondiendo a las preguntas de López en un tono medido y autoritario. Fue agresiva desde el principio, afirmó Morales. Cuestionó mi autoridad, se negó inicialmente a salir del vehículo y se puso a la defensiva cuando le pregunté por su seguro. La mandíbula de Elena se tensó, pero no dijo nada. Entonces, López sacó el supuesto informe de seguro vencido y lo agitó como si fuera una prueba irrefutable. Este documento aquí, dijo López, girándose hacia el jurado, prueba que la señorita Ruiz estaba conduciendo su vehículo sin un seguro válido. El arresto estaba completamente justificado. Se retiró con confianza, sin más preguntas. Clara se levantó de inmediato. Señora jueza, me gustaría interrogar al testigo. La jueza Torres asintió. Adelante. Clara avanzó hacia Morales con la facilidad de una luchadora experimentada entrando al ring. Oficial Morales, comenzó, su voz suave pero firme, usted afirmó que el seguro de mi cliente estaba vencido cuando la arrestó. Así es, dijo Morales sin dudar. Clara asintió. ¿Le sorprendería si le dijera que eso es una mentira? Un murmullo recorrió la sala. López frunció el ceño. Objeción. Argumentativo. La jueza Torres levantó una mano. Sostenida. Señora Vega, cíñase a los hechos. Clara sonrió cortésmente. Por supuesto, señora jueza. Se giró hacia Morales. Oficial, ¿reconoce este documento? Sostuvo una verificación de seguro impresa. Morales dudó. Yo, es la póliza de seguro válida de mi cliente, interrumpió Clara con suavidad. ¿Le gustaría leer la fecha de vencimiento en voz alta para el tribunal? Los labios de Morales se afinaron. No es necesario, continuó Clara, mostrándoselo al jurado. Porque claramente indica que la póliza estaba vigente y no vencía por otros 6 meses. Un susurro se extendió por la sala. Clara se giró hacia la jueza. Señora jueza, solicito que el cargo por seguro vencido sea desestimado de inmediato, ya que ahora es evidente que fue completamente fabricado. La jueza Torres tomó el documento, lo examinó y luego miró a López. Señor López, la mandíbula de López estaba tensa, su compostura flaqueando por primera vez. La jueza Torres no esperó. El cargo relacionado con el seguro vencido queda desestimado. Elena soltó un suspiro silencioso. Primer paso, completado. Clara no había terminado. Ahora, oficial Morales, continuó, paseándose ligeramente, también afirmó que mi cliente fue no cooperativa y que su comportamiento justificó su arresto, ¿correcto? Morales asintió. Así es. Clara sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. Señora jueza, me gustaría presentar nueva evidencia. López se tensó. ¿Qué evidencia? Clara sonrió. Una grabación recuperada del vehículo patrulla del oficial Morales. Entregó la memoria al secretario del tribunal, quien la insertó en el sistema. Un momento después, el audio se reprodujo por los altavoces. Un sonido crepitante. Luego la voz de Morales, fría e inconfundible. Encontraré una manera de atraparla. La sala quedó en un silencio atónito. El rostro de Morales perdió color. López parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Clara se giró hacia Morales. Oficial, ¿puede explicarle al tribunal por qué, antes de cualquier supuesta infracción, ya estaba planeando encontrar una manera de arrestar a mi cliente? La boca de Morales se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. Clara dejó que el silencio se prolongara, luego se giró hacia la jueza. Señora jueza, esta grabación contradice directamente el testimonio jurado del oficial. Esto no fue un arresto legítimo.
Fue acoso dirigido. La jueza Torres asintió gravemente. Esta evidencia es profundamente preocupante. Señor López, ¿cómo responde la fiscalía? López sabía que estaba perdiendo, pero aún no estaba listo para rendirse. López respiró hondo y ajustó su corbata. Señora jueza, aunque esto sea un malentendido desafortunado, también debemos considerar otro elemento de este caso. Se giró hacia el jurado. Damas y caballeros, ¿sabían que la señorita Ruiz trabaja en Seguridad Nacional? El corazón de Elena dio un salto. La postura de Clara se tensó. López continuó, fingiendo preocupación. De hecho, hay indicios de que podría tener vínculos con agencias de inteligencia extranjeras. Elena inhaló con fuerza. López estaba intentando volver el caso en su contra. Elena vio los murmullos extenderse por el jurado. Casi podía escuchar sus pensamientos. Una mujer negra, involucrada en ciberseguridad, inteligencia extranjera, ¿podría ser peligrosa? Era una táctica de difamación. Un intento desesperado de cambiar la narrativa. Y ella sabía exactamente qué tenía que hacer. Miró a Clara. Clara sostuvo su mirada. Un entendimiento silencioso pasó entre ellas. Este era el momento. Elena se levantó. Señora jueza, dijo claramente, me gustaría hablar en mi propio nombre. La jueza Torres la estudió por un momento, luego asintió. Adelante. Elena metió la mano en su bolso. Sacó una elegante funda de cuero negro y la abrió con cuidado. Dentro, brillando bajo las luces del tribunal, estaba su placa de identificación de la NSA. Se la entregó al alguacil, quien la pasó a la jueza. La sala quedó en silencio. Elena sostuvo la mirada atónita de López directamente. Soy analista senior en la Agencia de Seguridad Nacional, dijo, su voz firme. Y puedo asegurarles que cualquier afirmación que sugiera que tengo vínculos extranjeros no solo es falsa, es absurda. Enderezó su postura. Este oficial me atacó, mintió, y ahora están intentando encubrirlo. Miró alrededor de la sala. Pero no soy alguien a quien puedan silenciar. La batalla no solo estaba cambiando. Había terminado. La tensión en el tribunal era palpable. Se podía sentir en el aire, densa, pesada, casi asfixiante. Cada persona en la sala estaba pendiente del próximo movimiento de Elena, como si el destino del caso pendiera de un hilo. Ella permanecía inmóvil, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Este era el momento en que finalmente derribaría las mentiras y probaría su inocencia, no solo ante este tribunal, sino ante el mundo. Elena respiró hondo, sus ojos fijos en la jueza, Isabel Torres, quien ahora la observaba con una mirada aguda y calculadora. El fiscal, Ricardo López, estaba de pie cerca de su escritorio, aún intentando recuperar la compostura tras el golpe que Clara había asestado antes con la evidencia condenatoria, la grabación de las propias palabras de Morales. Pero López no había terminado. Había lanzado la acusación sobre supuestos vínculos de Elena con inteligencia extranjera, y aunque era infundada, la semilla de la duda había sido plantada. Había intentado pintarla como alguien con algo que ocultar. Elena sabía que si dejaba que esa acusación permaneciera un momento más, podría destruir todo por lo que había trabajado. La verdad debía salir a la luz, y solo había una manera de hacerlo. Con un movimiento deliberado, Elena se levantó. El sonido de su silla raspando contra el suelo fue agudo e inconfundible. Era como si la sala contuviera el aliento colectivamente. Señora jueza, dijo Elena, su voz firme, clara, y cortando el ruido del tribunal, estas acusaciones son completamente falsas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, sabiendo que los próximos segundos lo cambiarían todo. Pero para defender mi integridad, continuó, sus ojos ahora recorriendo la sala, haciendo contacto visual con los jurados, la jueza y la fiscalía. Debo revelar algo importante. Los murmullos en el tribunal crecieron. La gente comenzó a moverse en sus asientos. El estómago de Elena se retorció, pero mantuvo su rostro neutro, tranquilo, sereno. No era solo Elena Ruiz, una mujer falsamente acusada. Era más que eso, y estaba lista para mostrarles quién era realmente. Con un movimiento rápido y preciso, Elena metió la mano en su bolso. La sala pareció congelarse mientras sacaba una elegante funda de cuero negro, sus bordes suaves pero firmes en su mano. La sostuvo por un momento, estabilizando sus nervios, antes de abrirla con cuidado. Dentro estaba su placa de identificación de la NSA. La levantó para que la jueza la viera, sus ojos inquebrantables. Hubo un jadeo colectivo mientras toda la sala caía en silencio. Elena no habló, no necesitaba hacerlo. Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. La placa en su mano brillaba bajo la luz, oficial, innegable, irrefutable. La marca de agua audaz de la Agencia de Seguridad Nacional resplandecía como un faro en el silencio. La jueza, Isabel Torres, tomó lentamente la placa del alguacil, sus dedos temblando ligeramente mientras la estudiaba. Sus ojos la recorrieron, confirmando su autenticidad, el peso del momento asentándose.
López quedó congelado, su mandíbula floja, incapaz de responder. El rostro de Morales perdió color mientras se giraba para mirar a Elena, su expresión engreída reemplazada por una de conmoción e incredulidad. Nunca había esperado esto. Nunca había esperado que Elena Ruiz revelara su verdadera identidad frente a todo un tribunal. Identificación de la NSA, dijo finalmente la jueza Torres, su voz medida y uniforme, aunque había un rastro de admiración en su tono. Señorita Ruiz, ¿está diciendo al tribunal que trabaja para la Agencia de Seguridad Nacional? Elena asintió una vez, su mirada firme e inquebrantable. Sí, señora jueza, soy analista senior con autorización de alto secreto. Trabajo en seguridad nacional y he estado involucrada en operaciones que protegen a este país de amenazas cibernéticas y adversarios extranjeros. La sala pareció exhalar al unísono. La gente se movió en sus asientos, intercambiando miradas de incredulidad y confusión. Morales, aún de pie cerca del estrado, tenía la boca abierta, pero no salían palabras. ¿Es por eso que me acusó falsamente, oficial Morales?, preguntó Elena, su voz tranquila pero punzante. ¿Es por eso que eligió mentir sobre mí? ¿Porque pensó que nadie lo cuestionaría? El rostro de Morales estaba pálido, sus manos apretándose en puños a sus costados. Abrió la boca para decir algo pero la cerró rápidamente, incapaz de encontrar palabras. Elena se giró hacia la jueza. Señora jueza, he sido acosada, maltratada y falsamente acusada por este oficial Juan Morales, quien tiene un historial de uso excesivo de la fuerza y perfilamiento racial. Sus acciones no se trataron de justicia, fueron personales. Me atacó porque pensó que podía salirse con la suya. La jueza Torres estudió cuidadosamente la placa una vez más, luego la colocó en la mesa frente a ella. Su expresión pasó de una consideración cuidadosa a una de incredulidad. Esta revelación, dijo lentamente, tiene serias implicaciones. Si lo que dice es cierto, señorita Ruiz, este oficial ha incurrido en conducta abusiva, no solo hacia usted, sino quizás hacia otros también. El corazón de Elena latía con fuerza. Sintió una extraña sensación de alivio recorrer la. La verdad estaba fuera ahora. No había vuelta atrás para Morales. La jueza Torres levantó la vista hacia López y luego al resto de la sala. Los cargos contra la señorita Ruiz quedan desestimados. Elena contuvo el aliento. Había esperado este resultado, pero escucharlo dicho en voz alta en el tribunal fue un momento que nunca olvidaría. Toda la atmósfera cambió. Lo que una vez fue un ambiente hostil de repente se sintió más ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Pero aunque había ganado esta batalla, Elena sabía que la guerra no había terminado. Asuntos Internos iniciará una investigación sobre las acciones del oficial Morales, continuó la jueza, su voz firme. Este asunto está lejos de resolverse. Elena se giró ligeramente para mirar a Morales. Estaba inmóvil, su rostro enrojecido por la ira y la humillación. Aún no había terminado. Podía verlo en sus ojos. Era un hombre atrapado, pero no caería en silencio. No necesitaba escuchar sus próximas palabras para saber que venían. Ya podía decir que iba a luchar contra esto, que se aferraría y haría todo lo posible por destruirla. Pero ella estaba lista. No era una mujer ingenua que no entendía las consecuencias de enfrentarse a alguien como él. No, Elena estaba lejos de ser ingenua. Tenía la verdad de su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ganar esta pelea. Tras el fallo de la jueza, hubo un revuelo de actividad mientras la gente salía del tribunal. Pero Elena permaneció sentada, su cuerpo entumecido por la adrenalina, sus manos aún temblando. Clara se sentó a su lado, ofreciéndole una pequeña sonrisa cómplice. Lo hiciste bien, Elena. Elena miró a Clara, una leve sonrisa tirando de sus labios. Esto no ha terminado. La sonrisa de Clara vaciló, pero asintió. No, no ha terminado. Morales intentará algo más. Pero ahora lo tenemos. Los ojos de Elena volvieron a Morales mientras era escoltado por otro oficial. Su rostro estaba oscuro de rabia, pero estaba claro, la batalla apenas había comenzado. Pero ella no tenía miedo. Sabía que este era el punto de inflexión. Y sin importar lo que viniera después, lo enfrentaría de frente, sabiendo que ya había ganado la batalla más importante de todas. La verdad había sido expuesta. La semana siguiente al fallo del tribunal se sintió como un torbellino para Elena. La cobertura mediática explotó en plataformas locales y nacionales, con reporteros diseccionando cada detalle del juicio. El nombre del oficial Juan Morales se volvió sinónimo de corrupción y mala conducta policial. Sus quejas y demandas pasadas, largamente enterradas y desestimadas por el sistema, ahora estaban expuestas para que el público las viera. La exposición fue rápida, implacable e implacable. Málaga se vio obligada a tomar medidas. El Departamento de Policía emitió un comunicado confirmando que Morales había sido suspendido en espera de una investigación interna. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin.
Se hablaba de reabrir sus demandas anteriores, las que habían sido silenciosamente barridas bajo la alfombra. La comunidad de derechos civiles se unió en torno a Elena, compartiendo su historia como un testimonio del poder de la persistencia y la verdad. Parecía que el mundo finalmente estaba tomando nota. Elena, por su parte, permaneció enfocada. Sabía que esto era solo el comienzo. El sistema no iba a colapsar de la noche a la mañana, no por un solo policía. Pero había tomado una postura, y no retrocedería ahora. La batalla por la justicia apenas había comenzado. Pasaba sus días en la NSA, sumergiéndose en el intrincado mundo de la ciberseguridad, su mente una vez más consumida por la importancia de su trabajo. Pero incluso mientras se sumergía en criptografía y asuntos de seguridad nacional, sus pensamientos seguían volviendo a Morales, a la pelea que acababa de ganar, y a la que aún tenía por delante. Era una tarde de miércoles cualquiera cuando Elena salió del supermercado. Acababa de comprar algunas cosas para la cena, verduras frescas, una barra de pan, una botella de vino. Nada fuera de lo común. El clima era fresco, el sol de la tarde proyectaba un brillo suave sobre el estacionamiento mientras se dirigía a su coche. Estaba a punto de abrir la puerta cuando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una presencia familiar. Se giró lentamente, sus ojos fijándose en Morales. Estaba allí, a solo unos metros, apoyado contra su coche. Su rostro estaba retorcido en algo entre amargura e incredulidad. Sus ojos, una vez llenos de arrogancia y seguridad, ahora contenían algo más oscuro, ira, arrepentimiento y un toque de miedo. El ritmo cardíaco de Elena se aceleró. Su primer instinto fue alejarse, subir a su coche y marcharse. Pero no lo hizo. Mantuvo su posición. No podía dejar que la intimidara. Ya no. Morales se apartó del capó de su coche y dio unos pasos hacia ella. No había sonrisa en su rostro, ni una mueca engreída, solo un ceño profundo. «¿Te das cuenta?», murmuró, su voz fría, «que acabas de arruinar mi carrera?». La mirada de Elena no vaciló. Él pensaba que ella era responsable de la caída que él mismo había provocado. No era el sistema, no eran las innumerables víctimas de su abuso, no eran sus propias acciones las que habían causado esto. No, era culpa de Elena. Sostuvo su mirada con una confianza tranquila. «No arruiné tu carrera, Morales». Su voz era firme, casi casual, pero había acero debajo. «Tú lo hiciste». Por un momento, la expresión de Morales titubeó con confusión, como si no pudiera procesar su respuesta. Dio un paso más cerca, sus puños apretados a los costados. Estaba casi temblando de rabia, pero Elena permaneció inmóvil, sus pies firmemente plantados en el suelo. «¿Crees que eres una especie de heroína?», siseó Morales, su rostro ahora a centímetros del suyo. Su aliento estaba caliente de ira. «¿Crees que has hecho algo grandioso? Me has arruinado todo». Elena no se inmutó, no retrocedió, ni siquiera alzó la voz. Simplemente lo miró, su mirada inquebrantable. «Tú te arruinaste», respondió, cada palabra medida. «Tú tomaste esas decisiones, abusaste de tu poder, ¿y ahora quieres culparme a mí?». Las fosas nasales de Morales se dilataron mientras tomaba una respiración profunda, la ira desbordándose. Abrió la boca para decir algo, pero Elena lo interrumpió. «No, Morales», dijo, su voz baja pero firme. «Tú eres el que cruzó la línea. Tú eres el que pensó que podía salirse con la suya. Eso es cosa tuya, no mía». El silencio entre ellos se volvió denso. Podía ver las ruedas girando en su cabeza. Todavía estaba intentando racionalizarlo, intentando encontrar una manera de hacerla culpable. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que ella tenía razón. Entrecerró los ojos hacia ella, como si intentara forzar alguna disculpa o excusa de su boca. Pero no salió ninguna. En cambio, solo la miró por un momento, derrotado, antes de soltar un gruñido bajo de frustración. Luego, sin otra palabra, Morales se dio la vuelta y se alejó furioso hacia su coche. Elena permaneció inmóvil, observándolo irse, su mente acelerada. No estaba preocupada por lo que él pudiera hacer. No estaba preocupada por las amenazas que pudiera lanzar. Era un hombre acorralado por sus propias mentiras, y lo sabía. El sistema que una vez lo había protegido finalmente le estaba dando la espalda. Mientras él se alejaba en su coche, Elena exhaló lentamente, dejando que la tensión se deslizara de sus hombros. Pero incluso cuando la figura de Morales desapareció de la vista, Elena no podía quitarse la sensación de que esto no había terminado. No podía estarlo. Todavía no. Había luchado por la justicia, y aunque la victoria inmediata era suya, sabía que hombres como Morales no caían sin pelear. No era ingenua. Sabía que su caída en desgracia no sería el fin de su batalla. Había más como él, más oficiales, más sistemas, más personas que protegerían a los suyos, incluso si eso significaba encubrir corrupción y abuso. Elena no iba a detenerse aquí. No podía. La verdad debía ser contada. Tenía que seguir presionando por reformas, por rendición de cuentas.
Tenía que seguir luchando. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de los demás que habían sido heridos por oficiales como Morales, aquellos que no tenían la voz ni los recursos para levantarse. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándola de sus pensamientos. Lo sacó, viendo el nombre de Clara parpadear en la pantalla. Elena contestó. Estaba pensando en ti, dijo Clara, su voz ligera pero seria. Hiciste un gran trabajo hoy. Pero hay más por hacer. Tenemos que seguir presionando, seguir recopilando pruebas, seguir exponiendo lo que ha estado oculto. La pelea no ha terminado aún. Elena sonrió, su resolución solidificándose una vez más. Lo sé, pero hemos hecho un buen comienzo. No voy a retroceder. No pensé que lo harías, respondió Clara con una risita. Estaré en contacto pronto. Cuídate, ¿vale? Elena colgó, sus pensamientos girando hacia el camino por delante. Habría más batallas, más desafíos. Pero estaba lista. Tenía que estarlo. Esto no se trataba solo de hacer responsable a un oficial. Se trataba de cambiar el sistema, de asegurarse de que la verdad siempre estuviera primero, sin importar cuán dura fuera la lucha. No descansaría hasta que estuviera hecho. La batalla no había terminado.